Vamos a explicar el tema de las altas vibraciones, bajas vibraciones. Altos astrales, bajos astrales. Así que vamos a meternos en materia. Vale, aquí tenemos un PowerPoint que os voy a explicar el tema de si existen los altos espíritus, los bajos espíritus, bajos astrales, altos astrales. Para ello voy a hacer una definición de los siguientes términos que son cruciales, más que importantes, son cruciales que entendamos todos. ¿Cuáles son? Pues son el de qué es una persona tarotista, qué es un vidente, qué es un psíquico, qué es un medium y sobre todo qué es un espiritista. ¿Qué es una persona espiritista, medium, psíquico, vidente y tarotista? Bien, me preguntaréis, Dani, ¿para qué es importante y para qué quiero saber diferenciarlos? Súper fácil. Para que no te la den con queso. Es decir, para que no te timen, para que no te mientan. Eso de para que no te la den con queso, siendo el queso tu tiempo, tu energía, tu dinero y sobre todo, y lo que más me duele, es tu esperanza. Bien, entramos en materia. ¿Qué es una persona que usa herramientas? Pues aquí tenemos unos ejemplos, ¿vale? He puesto 3 para que no hacer muy largo el vídeo. Tenemos una persona que es tarotista, pues utiliza las cartas del tarot. Los numerólogos son personas que utilizan los números para poder dar algún tipo de información. Los astrólogos, la astrología, pues utilizan también ese tipo de información de la posición de los planetas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Por qué pongo este ejemplo de que utilizan herramientas? También tenemos los quiromantes que utilizan la mano, lo que usan los pozos del café, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, herramientas físicas o caracolas, que también he visto caracolas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces que ponen tarotista y vidente. Error. Si es tarotista, no es vidente, porque esa persona le quita las cartas y no te puede decir nada. Únicamente tirarte las cartas a la cara o lo que tú quieras, ¿vale? Y los numerólogos y astrólogos igual necesitan datos previos para poder decirte algo. Si tú a una persona vas a su consulta y te dice, dime qué signo eres, o qué año naciste, no son ni videntes, ni psíquicos, y mucho menos mediums, ¿vale? Así que en ese aspecto, si utilizan un tipo de herramienta que aparte de la voz o de la mirada o de una fotografía te pidan algo, desconfiar. Ahora, ¿qué es una persona vidente? Un vidente es una persona que, aparte de ver el futuro, ve el pasado y el presente, como está aquí muy bien reflejado en la diapositiva, no con los ojos que tenemos, sino con el tercer ojo, que está situado aquí en la frente, como está aquí simbolizado en el gráfico. Y ahora, esta persona que es vidente, pues lo que hemos dicho, ve el pasado, presente y futuro, como con la energía que emite cada persona, con su cuerpo, con su voz, también con una fotografía de una persona viva o muerta, con unos escritos de puño y letra de una persona, para, si por ejemplo yo escribo un documento y voy con este papel a un vidente real, le tiene que decir, pues esta persona es así, asá, le ha pasado esto, etcétera, etcétera, y en mi caso también con emails, con correos electrónicos. He puesto ahí ver la V amarilla como vidente, porque las dos son con V y así tenéis una regla mnemotécnica de que ven el pasado, presente y futuro, pero el futuro te lo puedes creer o no. Para verificar que esa persona es real o que está conectando con tu energía, te tiene que dar datos de tu pasado que solamente sepas tú y que sean concretos y detallados, al igual que los datos de tu presente, para que digas, vale, esta persona está conectando con mi energía. Y además
esta persona que es vidente y tiene esa facultad y esa habilidad, ¿qué está viendo? Pues lo que ve es lo que hemos dicho, está viendo con el sexto chakra y te tiene que dar datos, fechas, por ejemplo, de cumpleaños, aniversarios, lugares, pues lugares concretos, pues estoy viendo una casa rodeada de agua, rodeada de un río, rodeada de piedras, unos olores que le vengan. También a mí también me puede venir un pequeño tráiler de tu vida, como películas pequeñas, ¿vale? Darte nombres o iniciales de nombres. Al darte, cuando te da una solución, darte diferentes alternativas, lo que comentábamos con el libre albedrío, yo estoy viendo 3 opciones, puedes tomar esta, esta y esta, y si tomas esta sucederá esto, si coges esta sucederá X, y si tomas esta sucederá Y, de ese estilo. También te tiene que, en mi caso también detecto infidelidades, enfermedades, aunque no sea médico, siempre lo diré, pero siempre noto pues cositas en el cuerpo que a mí me vienen al cuerpo y detecto y digo, me está doliendo aquí o te estoy viendo un punto negro aquí en el pecho, míratelo, etcétera, etcétera. Repito, no soy médico, pero tengo esa habilidad, ¿vale? También detectar robos, si en el campo laboral te puede ir bien, te puede ir regular, con el tema de las parejas, si somos compatibles o no, etcétera, etcétera. ¿Qué es una persona psíquica? Como tenéis aquí en el gráfico, pues es una persona, que es la foto de Ghost, la película antigua y buenísima documentada Ghost, que el Patrick Swayze, el hombre, estaba fallecido y estaba como medio transparente, ¿vale? El psíquico, ¿qué va a suceder? Trabaja con la glándula pineal que está aquí arriba, ¿de acuerdo? Aquí en la coronilla arriba. Y tiene una comunicación con los fallecidos telepáticamente, de mente a mente, de energía a energía. Lo que hemos dicho, los ve transparentes, aunque hay ocasiones que también los puedes ver de carne y hueso, y transmiten los mensajes que necesitan dar los fallecidos y para sanar tanto el fallecido como el vivo, ¿vale? Para que sanen los dos. Y evidentemente un psíquico, que es la persona que ve los fallecidos, personas que están en el otro lado porque están fallecidas, están muertas, no las ve 24 horas, ¿vale? Pues sería un desgaste energético que no habría nadie que lo soportara. Entonces, ¿qué es un medium? Es una persona con 2 facultades, la de ser vidente y ser psíquico, ver presente, pasado y futuro y contactar con personas fallecidas. Y eso da resultado un medium, ¿vale? Ahí tenéis unas fotitos pues muy interesantes. Y ahora, esto es importantísimo saber. ¿Qué es una persona espiritista? Bien, he puesto esa foto porque es muy gráfica, la hemos sacado de una película pues que refleja mucho el tema de lo que vamos a explicar a continuación. Yo un espiritista lo considero una falsificación de un medio. ¿Por qué digo esto? Atención a lo que voy a poner ahora. Es como yo he visto, más para que sea más gráfico, cómo trabaja un espiritista. Atención al vídeo, por favor. Lo pongo de nuevo porque es impresionante. Bien, esto es que el espiritista llama y evoca una entidad del bajo astral y sale, como habéis visto, de abajo para arriba, pero aquí tenéis ahora gráficamente, la persona espiritista evoca al ser del bajo astral, que es la entidad del bajo astral que tenéis ahí, que son, así como habéis visto, con capucha. Esa mano no es real, ¿vale? Pero para hacer un símil y que sea lo más gráfico posible. Siempre, para trabajar, el espiritista hace un gesto muy suyo para llamar. Evocar es como llamar al bajo astral, invocar es otra cosa. Invocar es al alto astral y evocar es al bajo astral. Por eso es evocar, ¿vale? Le llama y viene su esclavito, que él es el bajo astral, la entidad, el bicho, es un esclavito, es un trabajador, por así decirlo, de la espiritista,
le llama y le dice que para disfrazar la espiritista, dice que utilizan, o el espiritista, ¿vale? Que hay de todo, hay hombres y mujeres, le dice que utiliza un guía espiritual, ¿vale? Y lo que a mí me fastidia, y por eso digo que cuando te la dan con queso te quitan tu esperanza, el fallecido que dice ver no está, ¿vale? Y son como los pequeños o grandes pactos con el diablo, ¿vale? También los espiritistas tienen mucho miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando ellas o él muera, se convertirán en el trabajador, en el esclavito, en el bicho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el bicho? ¿Qué hace el esclavito? Para que me entendáis. Se coloca siempre detrás de la persona consultante o en las conferencias que esté viendo el espiritista. Va el bicho, se coloca detrás y le lee la mente, ¿vale? Va a una velocidad muy grande y el bicho se alimenta de las emociones de las personas que están en el congreso o en las conferencias o en la consulta, ¿vale? Importante, rasgos físicos para que vosotros que estáis aquí. Dani, ¿cómo puedo yo detectar una persona que es espiritista y dice ser medium y no es medium y me quiere estafar? Pues hay unos rasgos físicos que son que tienen verrugas, ¿vale? Porque es lo que se llama, bueno, la teta de la bruja, la teta del brujo, ¿vale? Bueno, eso es en otro campo, en otra dimensión, en otro contexto, ¿vale? Pero tienen verrugas normalmente en la barbilla o por el cuello, ¿vale? Que es donde también el bicho, el esclavito, el trabajador, pues se puede alimentar en el supuesto caso de que no sea suficiente alimento el que haya adquirido con los consultantes. También suelen tener la nariz curvada, lo que se suele decir nariz de lorito, de loro, ¿vale? Y lo que hemos dicho que puede ser hombre y mujer. Así que esto, importante y crucial conocerlo. Que aquí tenemos al esclavito, a la entidad del bajo astral, y quiero escenificar así gráficamente para que veáis cómo trabajan los espiritistas. Yo, si imaginaros que soy espiritista, que no, o sea, yo los detesto, ¿vale? A los que conozco y son muy mala gente, ¿vale? Y conozco unos cuantos, hombres y mujeres, que conste. Y con esto me callo. Bien, yo, si fuera espiritista, haría mi gesto, ¿vale? Haría un gesto como sea y llamaría a mi esclavito. Aquí está. Le diría, esclavito, trabaja. ¿Qué haría el esclavito? Se pondría, si yo fuera un consultante o alguien de una conferencia, ¿qué haría el esclavito? Se pondría detrás, pero no se me caiga, que esto pesa, se pondría detrás de la persona, se inclinaría, a ver si se me ve, se inclinaría, si este es el bicho, se inclina y estaría leyendo mi mente. Y ahora, con esta información que lee, ¿qué es lo que hace el espiritista? Un ejemplo, imagínate que lee, su padre falleció en el 1995 y murió de cáncer de pulmón. La espiritista lo traduce y diría, tu padre está aquí, que falleció en el 95 de un cáncer, que no puedo respirar, me cuesta respirar y eso para mí es un cáncer de pulmón. Siguiente. El bicho le dice, su padre le pegaba y se llevaba muy mal. Traducción que hace la espiritista. Y te quiere pedir perdón porque te pegaba y te hacía mucho daño, etcétera, etcétera. Y ya, yo como consultante me emociono, el bicho ya ha comido y se va. Y se va a otra persona a comer emociones, que es lo que comen estas entidades del bajo astral. Dani, ¿cómo evito que estas personas me estafen y dicen ser unas cosas y no lo son? Fundamental. Te voy a dar unos trucos. Ahora te doy 8 trucos, 8, para que identifiques si lo que dice ser vidente, psíquico o medium es real o te la están dando con queso o te están mintiendo. Primer punto.
1. No utilizan ningún tipo de herramienta. Ni cartas, ni piedras, ni números, ni nada. ¿Vale? O sea, nada. Segundo, no necesitan datos previos. Ni fecha de nacimiento, ni tu horóscopo, ni dónde naciste, nada. Cero. ¿Por qué digo esto? Porque cuando das datos, lo que trabaja es la mente, no la intuición, no el don. Importante saber esto. 3. Ofrece datos concretos de tu pasado, como yo siempre he demostrado en las conferencias, en los programas de Clubhouse, siempre datos concretos. Pues en esta fecha siempre doy números, siempre doy datos, describo la persona, etcétera, etcétera, ¿vale? Importantes para la persona, evidentemente, no para mí. Luego, la información, por supuesto, al instante. No es, dame tu fecha de nacimiento y en una semana te doy tu pronóstico, por así decirlo. Crucial. El punto 5 es la prueba definitiva, la prueba del algodón. Ahí no he puesto la luz. Ahora me veis. Que no he puesto la luz. No pasa nada, me veis igualmente. Bien, crucial. El 5. Que canalice a través de voz o fotografía. Lo más crucial es la fotografía. Que le deis una fotografía en papel o en dispositivo móvil, en vuestro móvil, tablet o lo que sea, de una persona que esté viva o muerta. Repito, ¿vale? O sea, me da igual que esta persona esté viva o muerta, en la fotografía, a ser posible, que te describa cómo es esta persona, su forma de ser, etcétera, etcétera. Eso es importante. No que te diga, no, yo consultas solo paso por Skype o por Zoom para verte los gestos, para verte la cara. No. Una fotito y lo dices. ¿Por qué la foto es el crucial y el punto clave, la prueba de algodón? Porque el esclavito, el bicho, no se puede poner detrás de la foto y dar información. Ahí es cuando cazáis a los espiritistas. ¿De acuerdo? 6. Como siempre, demostrar lo que dices ser en demostraciones públicas y a personas de edades diferentes. Niños, adolescentes, maduros y mayores, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si no luego siempre está el familiar de turno, el amiguito de turno o toda la panda de amigos que se ponen ahí y sí, venga, te digo todo que sí, aunque sea todo que no, ¿vale? Permitir las grabaciones en las sesiones. ¿Por qué? Aparte de que se responsabilicen de lo que dicen, porque en las grabaciones a veces se escucha interferencias y ahí es cuando el bicho se está colocado detrás y en el canal que establece con la espiritista se le detecta. Y segundo, y el último, octavo, es que cuando alguien te dice no, yo tengo un guía espiritual que me ayuda a trabajar contigo, perdona, de eso nada, monada, ¿de acuerdo? O sea, guías espirituales, no te lo inventes, mentira. O sea, ya huele a que eres espiritista. Así que esto sería lo que yo te puedo ofrecer para aclarar los términos y que quede lo suficientemente claro. Espero que con esta explicación quede diferenciado el tema de qué es una persona y qué es otra. Y algo también crucial que no he comentado es que cada medium trabaja de diferente manera. No hay dos mediums, no hay dos videntes, no hay dos psíquicos que trabajen igual. Con lo cual, cuando veas y detectes que dos personas trabajan de forma similar o igual, mosquéate, porque esas dos personas, ya sabes por dónde van. Van al rollo de espiritista, cuentista, estafador y vendehumos. Así que ojo con esas personas que estropean este sector, este gremio. Así que espero ahora con esta escenografía tan de andar por casa se haya entendido y podáis diferenciar qué es una persona real de una persona falsa, una persona estafadora. Así que sin más dilación,
doy las gracias por esta oportunidad que me habéis dado y de verdad, la prueba de algodón es la fotografía y a ser posible, repito, fotografía en formato digital, por móvil, tablet o por un correo electrónico. Y ahí veréis, sí o sí, os están engañando.